gloria al nombre del Señor. Carta a los Romanos, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estimado oyente, la Biblia dice que la ira de Dios es revelada o se acerca y está contra toda clase de impiedad, toda clase de injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. El Evangelio de Cristo ha salido por todos los rincones de la tierra para ser predicado a toda clase de gente, a los grandes y a los pequeños, a los ricos y a los pobres, a los altos y a los bajos, a los niños y a los adultos, a los que llegaron a tener la oportunidad de estar en la universidad, en el colegio, en la escuela, y a aquellos que no aprendieron a leer. Por eso el Espíritu habla por medio de la palabra de Dios en Apocalipsis: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estimado oyente, cuando el Señor habla conforme a su palabra, ha dado un oído para oír y una boca para hablar. Dios pone en su vida el oído que puede oír la palabra de Dios. Si usted deja entrar en su corazón el mensaje de Dios que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay quien diga que el Evangelio de Cristo no ha llegado a su vida alguna vez, que Dios no ha llegado a su corazón y le ha pedido que le reciba como su único y suficiente Salvador. Que el Evangelio ha sido predicado desde los tiempos de Jesucristo hasta hoy a todos los pueblos de la tierra, y muchos han querido detener la predicación del Evangelio por medio de su poder terrenal. Han querido estancar a los predicadores que no hablen palabra de Dios, que no hablen en nombre de Cristo. Incluso los apóstoles que fueron perseguidos, la iglesia primitiva que fue perseguida por el imperio romano, que fue perseguida pensando los romanos que los judíos querían ellos implementar un reino para rebelarse contra Roma, cuando el reino de los cielos es reino de los cielos y no reino de la tierra. Los apóstoles se acercan a Jesús y le preguntan: ¿restablecería o restablecerás el reino de Israel? Jesucristo les contesta y les dice: no os importa a nosotros, como quien dice, no os pertenece a ustedes saber eso. Eso solamente son cosas que Dios ha dejado en su divina potestad. Estimado oyente, cuando Dios le llama a usted para que reciba a Cristo, no lo está llamando para que forme parte de un imperio, para que forme parte de una organización, sino para que entregue su corazón a Cristo y le reciba como su único y suficiente Salvador de su alma, porque solamente Jesucristo puede salvar de toda la maldad que hay en este mundo y de la condenación que viene sobre el mundo, porque el mundo cayó en condenación desde que los hombres se apartaron de Dios en tierra de Sinar. Dios ya había castigado al primer mundo conforme a la palabra de Dios con un diluvio, y había dejado solamente 8 personas, pero de esas 8 personas se volvieron a reproducir. No obstante, hubieron gentes que se mantuvieron siguiendo siempre la voz de Dios. Pero del tiempo de Noé para acá, en tierra de Sinar, dice la palabra de Dios que se establecieron, se poblaron los hombres, tierra que hoy ocupa el país de Irak y de Irán.
Allí fue el centro de la civilización de los tiempos pasados, en donde el hombre llegó a levantarse, a levantar una torre que llegara hasta el cielo y a ser objeto de culto, por lo cual dice la palabra de Dios que también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia, dice, de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, pues dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Según la palabra de Dios, hablando a la luz de la palabra, Romanos capítulo 1, versículo 21, puede usted darse cuenta que la palabra del Señor está hablando al corazón suyo, y dice que aquellos se apartaron de Dios, que aquellos se fueron tras toda clase de imágenes que hicieron en el pasado. Imágenes que hoy usted llegó a entender o a conocer con otros nombres, con otra clase de significado tal vez en su nombre, pero con el mismo culto, con el mismo ritual. Ahora usted, estimado oyente, que sigue los ídolos, recuerde que en el principio estos ídolos eran un solo ídolo que se levantó en aquel principio cuando se llamaba el Dios El, en donde los hombres en Babilonia lo adoraban, lo veneraban, le daban culto, le daban rituales, le entregaban hasta sus propios hijos. Fue llamado también Moloch. En Canaán fue llamado Baal, en Egipto se llamaba Rab, en Siria se llamaba Dagón, o en la país filisteo del tiempo de los israelitas habían entrado después de los jueces. En este tiempo se llamaba Dagón, y en aquel entonces dice la palabra del Señor que Dagón se descabezó frente al arca del pacto de Jehová. En Babilonia comenzó llamándose Nimrod o Baal Marduk, pero cuando los griegos invadieron le pusieron Zeus. Ahora los romanos le llamaron Mars. En la India se llamaba Indra, y en África le llamaron Abasi. Pero en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Perú y en toda Latinoamérica y parte de Norteamérica y muchos otros países de las naciones civilizadas le llamaron el Salvador del mundo de hoy en día. Ese monumento que usted mira como el Salvador del mundo era Nimrod del pasado, era Baal del pasado, era Rab del pasado, era Dagón del pasado, era Marduk Baal del pasado, era Zeus, era Mars, era Indra, era Basi, era una sola estatua que completamente traía al corazón de los hombres apartándose de Jehová. Y ahora mismo a esa diosa que usted mira ahora como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Paz, o la Señora de la Paz, bendito sea el nombre del Señor, la Señora del Carmen, o la Virgen del Carmen, o como se llame, bendito sea el nombre del Señor. Toda clase de vírgenes, era una sola mujer del pasado, la mujer de él, la mujer de Nimrod, Semiramis. Aquella mujer que se proclamó madre de los dioses en el pasado, en aquellos tiempos, cuando todos los hombres se poblaron en la tierra de Sinar, llegó a ser la reina del cielo, la estrella de la mañana, a la cual los hombres comenzaron a adorar, se apartaron de Dios, se volvieron necios en su propio corazón y no quisieron oír la voz de Dios. Ahora en día, diferentes nombres en los diferentes pueblos, pero usted, estimado amigo idolatra, usted la adora, usted la venera, usted la respeta como la madre de Jesús. Mentira del diablo, no reciba tales palabras. Apéguese a la Biblia. Jesucristo no ha mandado a nadie que se arrodille delante de María. Jesucristo no dijo que se le hiciera estatua a María. Jesucristo no mandó que se proclamara a María como salvadora de nadie. María es una mujer que Dios usó para ser la madre de Jesús en la tierra, pero fue un vaso que Dios usó. María está esperando en el seno de Abraham el día del arrebatamiento, cuando Cristo ha de levantar a todo su pueblo reunido al cielo, y entonces volaremos todos juntos. También volará María, también volará José, volarán los apóstoles, volarán todos aquellos profetas que mantuvieron la palabra de verdad y se pararon firmes en esa palabra, que creyeron que Dios mandó desde los cielos, y esa palabra que fue transmitida
transmitida hasta su corazón este día, que haces que le remuerda su corazón, porque le están hablando de María, pero es la verdad que Dios quiere que se meta en su corazón, se meta en su vida y cambie por completo su vida, porque le han engañado, le han apartado de la verdad, y la verdad no se la han dicho, le han detenido con injusticia la verdad, pero el Señor es el que tiene el poder para romper toda cadena del diablo, toda cadena de opresión, toda cadena de cautividad en esta hora, por el poder de la palabra, para librar su vida de la muerte. Porque si usted piensa adorar a Cristo, adorar a Dios, adorando a María, déjeme decirle, por medio de la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, por medio del Evangelio de San Juan: ninguno subió al cielo sino el que vino del cielo, aquel que está en el cielo, el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie ha subido al cielo, solamente Jesucristo, el único Salvador de todos, el Salvador de todo el mundo. El Señor no dijo que hicieran estatuas, ya lo había prohibido por medio de la ley, por medio de los profetas. Había dicho que no se adoraran ídolos, que no hicieran estatuas para venerarlas, para adorarlas, para respetarlas. Viene a ser cierto que usted tiene fotos de su familia, tiene fotos de sus parientes, son cosas que quedaron para la historia. Usted no está allí adorando, respetando, lo tiene como un recuerdo que le quedó allí, pero no está adorando. Bendito sea el nombre del Señor. O dígame usted, si alguna vez se ha arrodillado al frente del foto de su mamá, al frente del foto de su papá, y le ha pedido que le ayude, déjeme decirle que si eso ha hecho, tú también ha caído en idolatría. Porque pueden quedar las imágenes ahí que dejaron por causa de la evolución de los tiempos, y los hombres llegaron a hacer copias de los hombres, pero Dios ha prohibido toda clase de imagen que se dejara para venerar, para respetar, para estar ahí adorando. Jesucristo no dijo que se hicieran imágenes de Cristo. En cambio, todo aquel que hace imagen de Dios está corrompiendo el mandamiento que Dios dijo: no te harás imágenes en semejanza de mí, ni las adorarás. Ahora bien, cuando el Señor habla acerca del arca del pacto, que hicieran imágenes para poner dentro del arca, solamente esto dijo el Señor. Ahora bien, estimado oyente, ¿le ha dicho el Señor a usted que adore imágenes? ¿Le ha dicho el Señor a usted que haga imágenes? ¿Le ha dicho el Señor a otro profeta, a otro pueblo, a otro rey, a alguien más que haga imágenes? El Señor no ha hablado por medio de la palabra de Dios en ningún momento que hagan más imágenes que solamente dos querubines que estaban frente al arca, que estaban en el arca del pacto. Estimado oyente, la palabra del Señor le llama a usted que obedezca a la voz de Dios, que no sea rebelde, que no sea, bendito sea el nombre del Señor, esa persona que se revela delante del Señor. O puede llevar usted al Señor a juicio. ¿Ante quién lo va a llevar? ¿Delante de quién lo va a juzgar? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es usted? ¿Acaso el Señor no tiene poder para hacerlo y deshacerlo en la tierra y volverlo a hacer? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no respeta la voz de Dios? ¿Por qué no respeta la palabra del Señor? Si es verdad que obedece la palabra del Señor, recíbale como su único y suficiente Salvador, y diga que Dios vive para siempre, y adórele y predique su palabra y hable su verdad. Pero si usted no ha recibido a Cristo en su corazón y dice adorar a Dios, sus palabras son mentirosas, porque la Biblia dice que eso es mentira. Aquel que no recibe a Cristo no ha recibido a Cristo, y aquel que le ha recibido es menester que se mantenga en su palabra. Por esto Dios, dice el versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo asimismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito sea el nombre del Señor. Vea usted los homosexuales pidiendo su derecho, pidiendo que a ellos se les respete. Se apartaron del derecho, se apartaron de la verdad, no quisieron tomar a Dios en su corazón. Dijeron: si Dios nos ha hecho así, no queriendo obedecer a Dios, se fueron tras los caminos de Satanás, y ahora están corrompidos, y ahora están
verdaderamente perdidos, bendito sea el nombre del Señor. Ahora necesitan que Dios les cambie su vida, que les cambie su corazón. Aún no se ha cortado la mano de Dios para salvar a todo aquel que está perdido, aquella que está en prostitución, aquel hombre que está, bendito sea el nombre del Señor, metido en toda clase de lascivia, aquel hombre que está metido en el engaño, que está metido en la mentira, aquel hombre que necesita recibir a Cristo en su corazón para que el Señor le saque el satanismo de su vida, el hombre que está estudiando satanismo, aquel sacerdote del diablo que piensa que Satanás lo va a librar del día venidero, que no se equivoque, el Señor está hablando a su vida, tal vez el Señor toca su corazón que puede cambiarle. Satanás está condenado de una vez y para siempre, y el hombre todavía tiene salvación si recibe a Cristo en su corazón, puede recibirle, puede salvarse, puede escapar por su vida, bendito sea el nombre del Señor. Los hombres de Sodoma y de Gomorra, estos hombres, bendito sea el nombre del Señor, que habían caído en gracia por la boca del Señor, llamando a todos los familiares de los que estaban deseosos de casarse con las hijas de Lot. Estos hombres fueron advertidos, fueron llamados a la salvación, se les extendió un llamado por la noche. Oh, bendito sea el nombre del Señor, cuando Lot envió a llamar a estos hombres y a sus familiares se burlaron, no quisieron oír alabanza al nombre de Dios, pero otro día amanecía como si tal nada había pasado, otro día se miraba como que otro día había sucedido, como que los hombres, la palabra de aquel hombre había quedado en vano, como que los evangélicos se habían equivocado, alabanza al nombre de Cristo. Pero ese día no terminó de amanecer cuando cayó fuego del cielo consumiendo a Sodoma y a Gomorra, y ese día se acerca. Puede ser que amanezca otro día como si fuera algo igual, algo normal, como si los evangélicos se están equivocando, como si los evangélicos no están hablando la verdad, pero ese día no va a terminar de amanecer cuando alabanza al nombre de Cristo baje el Dios Rey poderoso del cielo en su caballo blanco, vestido, bendito sea el nombre del Señor, con su ropa, a traer a su pueblo y a cortar a los hombres de sobre la faz de la tierra. Estimado oyente, los hombres de Sodoma y de Gomorra esperaban que otro día amaneciera. Tal vez estaban deseando que otro día iban a hacer saber que semejante pecado, pero ese día no llegó a completarse. La Biblia dice que mientras, dice, el sol amanecía, dice, por la llanura, dice, comenzaba a alumbrar, comenzaba a amanecer. Bendito sea el nombre del Señor. Había alguien que corría por salvarse, había alguien que se preocupaba por su salvación, había alguien que corría por la llanura, había alguien que decía: dame un poquito de tiempo para llegar a Zoar. Alabanza al nombre de Dios. Tal vez sea aquel que está, bendito sea el nombre del Señor, esperando el llamado de Dios, aquel que está esperando que Dios le salve y está esperando en su corazón que Dios transforme su vida, transforme su corazón. Alabanza al nombre del Señor. Está esperando misericordia. Lo corría por la llanura, lo iba por la llanura y decía: no voy a poder llegar hasta el monte, pero déjame llegar a Zoar, tal vez ahí llegue, tal vez ahí pueda. Alabanza al nombre del Señor. Esperar para mientras. Los hombres de Sodoma y de Gomorra habían estado toda la noche rondando a la casa de Lot, habían estado deseosos de acostarse con los varones que habían llegado, mas no sabían que eran ángeles de Dios, mas no sabían que eran ángeles que habían llegado para salvar a los hombres. Tal vez los hombres de la tierra los miren a nosotros, alabanza al santo poderoso Dios, que somos hombres, que gritamos que somos hombres, que llevamos el evangelio, pero no miran, alabanza al nombre de Dios, que está enviando palabra de Dios a su vida. Puede ser que mañana sea demasiado tarde y el sol no termine de levantarse. Cuando venga el día de tu fin, estimado oyente, recibe la palabra del Señor. No te corrompas tras toda la clase de mentiras que te haga enseñado, que has aprendido, que ha sido transcurrir de los años. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere salvarte su vida. El Señor quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma. Los hombres de Sodoma y de Gomorra estaban pensando que otro día iba a ser normal, pero esto no sucedió.
La Biblia dice, como en los días, dice, de Sodoma y de Gomorra, dice, como en los días de Noé, y como también en tiempos de Sodoma y de Gomorra, la gente estaba tranquila, no esperaba que algo grande sucediera. Así sucederá en el día del tiempo del fin, cuando Cristo viene a levantar su iglesia, y aparecerá el pastor de los pastores para levantar a sus ovejas de los cuatro cabos de la tierra. Entonces vendrá el día del Señor, y los hombres se habrán equivocado, habrán llorado, habrán corrido a ver si podían arrepentirse, pero el tiempo se habrá acabado. ¿Cuántos hombres no lloraron en Sodoma? ¿Cuántas mujeres no lloraron en Gomorra? ¿Cuántos no se arrepintieron en el fin? Pero no había misericordia. El juicio de Jehová había sido consumado y había caído sobre las ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado oyente, es tiempo de salvación. Si la palabra te dice que los hombres se corrompieron detrás de toda clase de imágenes y que toda clase de idolatría es algo que debe de evitarlo, evítalo. Y si el Señor te dice que los hombres se corrompieron en su concupiscencia de su malvado corazón, y todo lo que ves que se llama ídolo, y todo cantante que se llama ídolo, y todo presidente que adora a los hombres, y toda clase de actor que adora a los hombres, bendito sea el nombre del Señor. El Señor te dice que te apartes, que solamente le des su corazón a Él, que te apartes de toda inmundicia, porque tales hombres te están robando el corazón, porque tales imágenes te están robando el corazón. Ahora sale, bendito sea el nombre del Señor, que ya no vas a adorar a Cristo, que ya no vas a adorar a Dios, sino que vas a ir a adorar a las imágenes. Ahora te vas a ir a arrodillar ante una imagen, cuando Cristo te está llamando y te está diciendo que le recibas como su único y suficiente Salvador, que no adores a María, que adores a Cristo, porque Cristo es el Redentor, que Cristo es el Salvador, porque María solo fue un vaso que el Señor usó y lo tiene preparado y lo respetamos, pero el Señor dice que se le adore a Cristo, que se le adore a Él, porque Él le ha dado un nombre que es sobre de todo nombre, el cual es el nombre de Jesús, en el cual se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios el Padre. El Señor te llama con el corazón en esta hora, que te vuelvas a Él, que vengas a Él, que le recibas a Él, porque solamente Él te puede salvar. Estimado oyente, el mensaje de Dios está a tu vida. Si lo quieres recibir, abre tu corazón y recíbele como su único y suficiente Salvador.